Saludo a todos los televidentes, oyentes y lectores, todos vecinos de la Unión, que van a seguir este programa a través de Cable Unión, Radio Unión y el periódico digital launiondehoy.com, que son las tres principales plataformas informativas que tienen los vecinos sobre la actualidad más cercana. Antes de continuar, vamos a saludar a nuestro invitado de excepción, Ramón Luis Valcárcel, presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia desde el año 1995. Bienvenido a la ciudad de la Unión. Muchísimas gracias. Gracias que le damos a usted por acceder a ser el protagonista de esta entrevista. Comenzamos hablando un poco someramente de esas más de 3 décadas que lleva al frente el Gobierno regional. En concreto, dentro de 2 meses se cumplirán 18 años, si no estamos equivocados, en los que ha sido el destinatario de la mayoría de los votos que se han depositado en las urnas dentro de los comicios autonómicos. En todo este tiempo se han conocido etapas de todo tipo, buenas, malas, regulares. La primera pregunta, ¿en qué situación está la comunidad autónoma ahora mismo? ¿Bien, mal, regular? No, está esperanzada, está trabajando para salir de esta crisis y, desde luego, está como cualquier otro rincón, tanto de la geografía nacional y, por tanto, como cualquier otra región española, y me atrevo a decir incluso también cualquier otro rincón de la geografía europea, de la Unión Europea a la que pertenecemos, con las lógicas excepciones que se producen en los países nórdicos, Alemania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, algo de Holanda, pero no mucho más. Es decir, yo creo que el resto estamos todos pasando pues un momento de gran dificultad derivado de esa crisis económica. La región de Murcia no es ni mucho menos una excepción, pero tampoco está ni mucho menos a la cola de lo que alguien podría pensar, ¿no? No es así, los murcianos somos como somos, personas emprendedoras, no nos arrugamos, no damos un paso atrás con facilidad, si no es para tomar impulso y, desde luego, pues con todo el coraje habido y por haber para intentar superar esta crisis, y es seguro que esta crisis se va a superar. Por muchas razones. Porque estamos empeñados en ello, y no estoy hablando del Gobierno, o al menos no estoy hablando solamente del Gobierno, hablo de la sociedad en su conjunto, de los españoles, de los murcianos, de los unionenses. Estamos dispuestos a salir, y por otra parte porque es verdad que por fin hay un Gobierno que pone sobre la mesa una serie de medidas, de reformas, que sin duda van a dar la luz. Y cuando los resultados empiecen a aflorar, como seguro que va a ser, podremos decir, ahora ya empezamos a salir de la crisis. O sea, eso es lo que estamos deseando todos, ese horizonte, todos, poder expresarlo. Yo creo que usted el primero también poder decir esa frase. Dentro de la situación actual hay un tema también candente, que hemos aprendido también que el dinero se flexibiliza. Y en este caso, alcanzar los déficits, alcanzar los objetivos. Usted pues pisa muchos terrenos, muchos días, durante muchas semanas, muchos meses, durante muchos años, en los últimos días. Este tema de flexibilizar el déficit que se le exigió a la comunidad autónoma lo ha abordado tanto con el Ministerio de Hacienda como también en Bruselas, donde también ha estado. Esa posibilidad de poder compaginar el objetivo con el estado de bienestar y cumpliendo los compromisos, ¿ese equilibrio se puede conseguir o cómo está? Se puede conseguir, como todo, tiene sus dificultades, entraña, como es natural, pues opiniones para todos los gustos, pero comprenderá que esto es algo que hay que hacer. Yo creo que en estos últimos años hemos ido incorporando en nuestras vidas un vocabulario que parece ya como si fuera de toda la vida, ¿no? Una cosa ya tan familiar, la prima del riesgo, el déficit, que siempre hablamos de déficit, pero que ahora ya parece como el coco que viene y nos come, la flexibilización de ese déficit, palabras, más que palabras, palabros, que da la sensación de que, claro, ya se han incorporado, repito, como una cosa consustancial a nuestra vida, se ponen de moda y a veces incluso parece que es algo que produce miedo, ¿no? Yo creo que sería muy interesante explicar a los queridos telespectadores que el déficit no es sino el resultado entre lo que ingresas y lo que gastas. Esto es el déficit, no hay más que eso. Luego, si estamos en crisis, ingresamos poco. Al menos ingresamos bastante menos de lo que querríamos ingresar o de lo que habíamos ingresado antes de entrar a la crisis. Luego ya tenemos unas arcas públicas que decimos no se han podido llenar como antes, cuando no había crisis, se han quedado en la mitad o por debajo de la mitad del momento en el que todavía no padecíamos esa crisis. Bien, tenemos unas arcas con una cantidad de ingresos insuficiente.
y tenemos unos gastos. ¿Qué dice el sentido común? ¿Qué dice incluso las leyes españolas? Oiga, no puede usted gastar más de lo que ingresa, porque si gasta más de lo que ingresa, empieza a tener números rojos, déficit, y al final tendrá que cubrir ese déficit a base de préstamos. Bien, esto es lo que dice el sentido común y las leyes también. No se puede gastar más de lo que se ingresa. Y yo pregunto, de acuerdo, si no gastamos más de lo que ingresamos, ¿qué dejamos de gastar? ¿Qué es lo que dejamos de gastar? Hombre, que los políticos cobren menos, ya cobramos menos. Que adelgace la administración. La administración no es que ha adelgazado porque le hemos quitado grasa, ya empezamos a quitarle músculo. Y la administración, nadie lo olvide, es una herramienta al servicio de los ciudadanos. Luego ya ha bajado bastante. ¿Cómo ha bajado la administración? ¿Cómo ha ido perdiendo todo eso que se llamaba el gasto administrativo? Pues, por ejemplo, diciendo a muchos interinos, ustedes como son interinos, es decir, vienen a trabajar a la administración cuando necesitamos su trabajo, pero cuando ya por reducciones, por ejemplo, de número de horas, de número de profesores, en cuanto al incremento de horas lectivas, en cuanto a la reducción de aulas, etcétera, ustedes ya no tienen cabida en la administración. Además, son conscientes de que se viene a la administración para trabajar mientras es necesario hacerlo y cuando ya no, dejan de trabajar. Bueno, pues ha habido que decirle a muchos interinos, tienen ustedes que dejar el trabajo, con todo el dolor de nuestro corazón. Pero bueno, estamos diciendo dónde recortamos, y yo explico dónde recortamos. Si tengo pocos ingresos y muchos gastos, tendré que ir recortando esos gastos. ¿Sabe usted dónde no hemos recortado? En sanidad. Es que hay marea de batas blancas, ya, pero eso obedece a otra cosa. Fíjese si obedece a otra cosa, que yo vine el otro día aquí, no precisamente a recortar, vine a inaugurar un precioso centro de salud aquí en la Unión. Y había gente que protestaba, los de siempre, los que salen en las manifestaciones por las calles de Murcia, de Cartagena, de la Unión, estaban protestando. Y yo decía, ¿pero por qué protestan? ¿Por qué protestan contra unos recortes que no se producen precisamente? Yo no estoy recortando la sanidad, yo estoy inaugurando un centro de salud que se merecen los unionenses. Y ustedes vienen y protestan. ¿Por qué? ¿Porque no quieren que los unionenses tengan un centro de salud? ¿O porque a lo mejor lo que estamos es haciendo política para desgastar al gobierno, que en estos momentos preside la región o preside el Ayuntamiento de la Unión, con el magnífico alcalde que es Francisco Bernabé, todo un lujo para la Unión? Bueno, yo creo que la respuesta está muy clara. Luego yo te digo, el déficit es ingreso menos y tengo más gastos. Si no queremos que haya más gastos que ingresos, es muy sencillo. Cerramos hospitales, cerramos colegios, se acabó lo que se daba. Quitamos servicios. Quitamos servicios. Me refiero, gasto cero de las administraciones públicas sería cero en servicios. Claro, cosa ahora, a lo que yo no estoy dispuesto a llegar. Y este planteamiento que usted nos hace, ese cuando lo traslada al Ministerio o a Bruselas, ¿le entienden? No les queda más remedio que entenderme. Vamos a ver. Una manera de decir que vamos a hacer lo máximo que podamos. Claro, esto no es blanco o es negro. La gente somos personas con capacidad de explicar las cosas, con capacidad de poder entender lo que se explica y de alcanzar acuerdos. Es decir, yo lo que digo es, el déficit hay que controlarlo, sí, parto de la base, sí, hay que controlar el déficit porque esto significa sanear la economía que me permite garantizar el estado de bienestar. La segunda cuestión, pero el déficit hay que controlarlo aún a costa de pasar líneas rojas que signifiquen voy a darle un bocado al estado de bienestar, a los derechos de los ciudadanos en materia sanitaria, educación y tal. Yo digo no, no. Haré un esfuerzo grande y lo estamos haciendo para controlar el déficit, pero que nadie me pida que traspase las líneas rojas del estado de bienestar porque no estoy dispuesto a hacerlo. Y voy y lo explico en el Gobierno de España. Pues tiene que entenderlo. A mí nadie me ha intervenido, no han venido señores de negro todavía a intervenirme, lo que significa, hombre, que hay una negociación, una flexibilidad, hombre, intenta controlar todo lo que puedas, pero también entienden que yo no estoy dispuesto a pasar esas líneas rojas. Y lo explico en Bruselas, ayer mismo lo hice sin ir más lejos, y me lo entendían. Hablando de Bruselas, dentro de los temas que estamos tocando un poco someramente, usted también es el presidente del Comité de las Regiones Europeas. A nivel europeo, el tema supongo que también, porque hoy en día, dentro de las limitaciones económicas que se sufren en todos los órdenes, supongo que cuando también va a Bruselas, pues también
vean que si para la comunidad autónoma el tema de los presupuestos europeos, si se van a reducir, no se van a reducir, las ayudas, las perspectivas, el panorama que hay, cómo está. Hay que partir de la base, sí, hay que partir de la base de que yo presido la cuarta institución europea, pero que esta institución tiene limitaciones. Porque, claro, yo puedo venir aquí y decir, yo soy presidente de la cuarta institución europea y quedo muy bien, ¿verdad? No, hay que ser muy humilde, decir, sí. Pero esta institución no tiene capacidad de decisión como tiene la Comisión Europea, que son los ministros de la Unión Europea, los llamados comisarios, o tampoco tiene capacidad para legislar, que ya para ello está el Parlamento Europeo. Nosotros elaboramos dictámenes que después es verdad que terminan siendo leyes, porque los parlamentarios europeos les gusta lo que hacemos en el Comité de las Regiones y lo convierten en ley, y tenemos ahora, más que en ningún otro momento, una magnífica relación con el gobierno de Europa, entre comillas, es decir, Barroso, que es el presidente de la Comisión, los comisarios, que serían los ministros de ese gobierno europeo, y también con el presidente del Consejo Europeo, que es un tío que manda mucho, este feuco, Van Rompuy, sí, bueno, sí. Este delgado y tal, sí, bueno. Parece una especie de vampiro energético, por eso lo andan siempre, pero esta gente manda romana. Más que el nombre, la definición, yo creo que nos sitúa. Pues efectivamente, digo esto porque al final lo que hacemos es, digamos, influir. Somos representantes de los poderes públicos, somos los políticos más próximos al ciudadano. Y lo que decimos es, oiga, que hay que flexibilizar, que está bien que controlemos el déficit público, pero que ustedes tienen que autorizar a los Estados miembros, entre ellos España, para que haya una relajación, para que haya más flexibilidad, más comprensión, menos exigencia a la hora del cumplimiento del déficit, de tal manera que si esto se otorga a España, España tiene que otorgar también al resto de las regiones españolas esa flexibilización. Estas cosas se entienden, este presupuesto se pelea, no ha sido fácil, tengo que decirle, poner de acuerdo a mucha gente, pero mire, el papel en el que me he movido ha tenido resultados creo que positivos. He defendido la PAC, y la PAC, desde luego, ha sido de las menos tocadas, de las que menos merma han sufrido a la hora de esos recortes presupuestarios que también en la Unión Europea se han producido. He defendido la política de cohesión. Muchos hospitales de los que se levantan son con fondos europeos, carreteras, institutos, depuradoras, etcétera, etcétera. Bueno, esto viene con fondos europeos y la cohesión ha sufrido también el menor de los daños. Y desde luego hay una figura que iba a desaparecer, las regiones en transición. Murcia es una región en transición. Las que estamos por encima del 75% del PIB europeo, pero todavía no hemos superado el 90% del PIB europeo. Estamos ahí en ese porcentaje. Y vamos a desaparecer, no íbamos a tener subvenciones. Pero aquí sí que me he empleado a fondo. Y hablé con el presidente de la Comisión, hablé con el presidente del Consejo Europeo, hablé con el presidente del Consejo de Europa, que no es igual, es el presidente de turno durante 6 meses. Lo hemos venido haciendo y al final hemos ganado la batalla. Por lo que Murcia, como otras tantas regiones europeas, vamos a seguir percibiendo subvenciones. Bueno, esto es importante. Muy, muy importante. Y el efecto dominó que ha dicho antes también, de que si hay flexibilidad de uno a otro, dentro de esta terminología que ya vamos a hacer el vocabulario español, nuevas palabras. Antes de también vamos a continuar, pero también un tema de imagen del político, porque usted mismo ha dicho, los políticos hacemos y tal. Estamos en España. Para muchos, la España es las corrupciones hoy en día. Hay numerosos ejemplos de políticos de uno o de otro partido que están metidos en procesos judiciales. Luego, por ejemplo, creo que en la región de Murcia más de 60 casos han sido archivados. Es decir, luego la gran mayoría no prospera, pero luego hay algunos pocos que sí. Es decir, a verlos, haylos. Lo que es cierto es que la imagen del político está muy dañada para la ciudadanía y muchas veces cualquier discurso que ustedes aplican hacia el ciudadano va ya bajo la etiqueta de es político, pues estás corrupto. Lo que dice la credibilidad baja bastante entero. ¿Sería necesario regenerar los partidos políticos o la imagen del político? Eso por un lado, si es necesario. Y segundo, ¿es urgente? Es necesario y es urgente. Esto es así de claro. Es necesario y es urgente porque no es justo que los políticos, en términos generales, sean vistos como auténticos corruptos, como auténticos chorizos, como auténticos delincuentes comunes. Porque la inmensa mayoría de los políticos
Y yo aquí reivindico la honradez de los políticos. No somos ni corruptos, ni chorizos, ni delincuentes. Sencillamente. Luego, no hay derecho que por un Bárcenas, que es un canalla al que hay que llevar a la cárcel con carácter inmediato, porque con carácter inmediato se tiene que hacer juicio, se tiene que investigar y se tiene que castigar a ese individuo. No es justo que el campeón de los campeones, ahora parece ser que se ha dado cuenta de lo que es la suposición de inocencia. Bueno, menos mal. Me refiero a Blanco, sí. Don José Blanco, conocido en los ámbitos familiares como Pepiño. Bueno, ahora resulta que este señor, pues claro, va a ser imputado, porque se le aplican, se le señala y se le acusa de una serie de casos de corrupción. Fíjese, la presunción de inocencia que hasta ahora en el Partido Socialista nunca había existido. Aquí se ponía a un político del Partido Popular bajo sospecha, en tanto que imputado. Una imputación es, oiga, creo que hay indicios de delito, vamos a investigarle. Desde el PSOE decía que dimita ahora mismo, que está imputado, que dimita ahora mismo cuando son del PP. Ahora, cuando son del PSOE, ya no. Porque, por visto, ahora ya el señor Blanco dice que hasta que un juez no lo siente en un banquillo, él no se va. Ah, la presunción de inocencia. Hacemos uso, ahora que me interesa, de la presunción de inocencia. Bueno, pues a los chorizos. A los chorizos. Si ciertamente se demuestra que son chorizos, que se les elimine inmediatamente de la vida pública y que terminen en la cárcel, que es el lugar que le corresponde estar. Pero eso es un 0,01 por millón de políticos, o por 1000 o por 100.000, me da igual. No he hecho los porcentajes que usted podrá comprender. Lo que todos sabemos es que la inmensa mayoría somos personas muy decentes, que nos equivocamos sin duda alguna, que tomamos decisiones que quizá no debiéramos haber tomado, o que tomamos otras porque no nos queda más remedio que tomarlas, también es verdad. Pero la honradez por encima de todo. Dedicamos muchas horas a esto. Hacemos muchas renuncias al cabo del año. No percibimos esas remuneraciones que la gente dice que percibimos. Habría que ver, cualquier comercial puede ganar infinitamente más que un político. Tenemos que sacrificar mucho a la familia, a los amigos y la propia vida. Yo, desde luego, no me voy a poner en plan mártir. Aquí estoy voluntariamente porque me gusta la política. Lo cual no significa que porque me guste la política yo no sufra también. A veces incluso el escarnio de lo público. Y me niego rotundamente porque soy honrado. Y como no tengo nada que ocultar, nada que callar, lo digo con claridad, me niego rotundamente a que los políticos seamos considerados como chorizos. No lo somos. A los que son, que se les pase inmediatamente el peso de la justicia. Estamos totalmente de acuerdo. Cada barco tiene su vela. Lo único que pasa es que también, como hemos hablado antes, que estamos descubriendo nuevas palabras, nueva terminología, se nos está olvidando lo que es una presunción, lo que es una instrucción, lo que es una investigación. Pero también es cierto que el sistema judicial en España es bastante lento, los asuntos se dilatan y durante todo ese proceso en el que el corrupto no entra en prisión, pues todo lo que va tirando salpica todo. Que quizás... De ahí la necesidad, y lleva usted toda la razón del mundo, de que a la justicia se la dote con todos los medios precisos para que pueda actuar eficiente, con diligencia, con urgencia y con eficiencia. Bien, cambiamos ahora de tema. Estamos en la Unión. Aquí hay una tasa del paro del 40%. No es problema exclusivamente de la Unión. La Unión tiene muchos residentes que han sido despedidos, no han encontrado trabajo en lo que es el campo de Cartagena. Todo lo que sea hablar de políticas de empleo, los ojos se ponen así, abiertos, y las orejas no le digo. Ese capítulo, ¿cómo lo lleva tanto a nivel nacional y autonómico? Es muy complicado. Decir que hay una varita mágica y que mañana vamos a crear empleo es faltar a la verdad y esto no debe ser. Lo importante es que se tomen medidas. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Y tengo que decir con verdadera pena que el gobierno de España anterior al actual no hizo nada. Pero nada, no tomó ni una sola medida. Usted no podrá tirar de archivo, tirar de hemeroteca y ver qué pudimos contar sobre medidas que se tomaran durante esos años en favor de crear empleo. No se tomó ninguna. Pues no ve usted que éramos los campeones de la Champions League. Si íbamos a darle lecciones a Berlusconi, íbamos a ser la envidia de Sarkozy, del resto del mundo mundial. Todo era maravilloso en España, mientras el empleo se iba cayendo, los parados formaban legiones. Ahora se están tomando medidas. Ahora por fin se toman medidas. Ayer se presentaban 100 medidas, 15 de las cuales son de
carácter inmediato en su aplicación. 85 restantes para que den frutos a medio y a largo plazo. Pero a corto plazo ya hay 15 medidas que se han puesto sobre la mesa con sus correspondientes calendarios para empezar a funcionar. En la Unión Europea hemos dado todos, yo también, permítanme decirlo, una batalla para que haya recursos económicos al servicio de la creación de empleo, fundamentalmente de empleo juvenil. Es que en España estamos ya por encima del 50% de paro juvenil. No hay derecho a esto. Generaciones que se pierden, perfectamente formadas y que se nos van a Alemania, por ejemplo, o al paro. No puede ser. Esto sí que es pecado. Hay que funcionar, hay que trabajar. Esto es delito. Es delito, probablemente. Hay que trabajar en ese sentido y esa es la razón por la que ayer Rajoy presentaba lo que ha presentado. Y ya todos conocemos. En la Unión Europea, pues exactamente igual. Hay 21.000 millones de euros que se destinan para los años 14 al 20. Hay 6.000 millones más que se han sumado, que es la llamada garantía juvenil, que no es otra cosa que el joven que ha terminado unos estudios no han de pasar muchos días para que ese joven tenga ya un puesto de trabajo localizado en una empresa determinada. 6.000 millones de euros. Yo creo que estas cosas al final no hacen sino sumar. Lo de Rajoy sumado a los 6.000 millones de la Unión Europea, los 21.000 millones que suman a lo anterior. Por fin hemos reaccionado y esperemos que dé sus resultados cuanto antes, porque esto es insostenible. No hay derecho a esto. En eso estamos de acuerdo. Hablando también de lo que es creación de puestos de trabajo, aquí muy cerquita tenemos el Valle de Escombrera, que es un auténtico pulmón industrial. El tema, dentro de los parámetros y las limitaciones que tiene la comunidad autónoma, el tema de inversiones industriales, ¿cómo lo tienen? Mire, hoy día las inversiones, los inversores no están muy por la labor de arriesgar el capital porque estamos en crisis. Perdón, cuando me refiero a, no me refiero solamente a que la comunidad invierta, no, sino también que vienen de fuera. Y canalice también inversiones hacia el sector. A esto, así lo entendí. Y efectivamente, los inversores hoy no están muy por la labor de arriesgar su dinero, estamos en tiempos de crisis, ellos prefieren esperar a que escampe, a que el temporal vaya remitiendo y a partir de ahí pueden invertir. Es verdad, sin embargo, que desde el Gobierno de la región hemos llevado a cabo una política, a mí no me gusta tildar esto de agresiva, un término absolutamente hortera. Digamos que hemos llevado a cabo una política valiente, una política que a veces ha dado resultado y otras veces no ha dado resultado. Pero mire, si yo no lanzo la caña con el cebo y el anzuelo, es seguro que ese día no como pescado. Ahora, si pica el pez, bienvenido sea. Luego, hemos llevado a cabo, y seguimos haciéndolo, una política que ha permitido, por ejemplo, la instalación de parques eólicos, la instalación de parques fotovoltaicos, el primero del mundo está aquí, el Arca de Murcia, de termosolar, también el primero del mundo está en nuestra región, y por supuesto, en el Valle de Escombrera, por el que usted me pregunta, pues mire, aquí tenemos una inversión, la más reciente de todas, que es SK Sol. Sí. Una inversión importantísima, genera puestos de trabajo en este periodo de construcción de la planta, genera puestos de trabajo una vez que ésta está construida, y todo ello sigue sumando a la muy importante inversión de Repsol. Por cierto, la primera inversión en materia de inversión pública de toda la historia de España. Más de 3.000 millones de euros invertidos en la nueva planta de Repsol. Está en Agas. Tenemos diversas empresas que ya están produciendo en este polo energético que nos convierte además en uno de los polos más importantes del Mediterráneo, en tanto que el 10% de la energía que se consume en España se está produciendo aquí, el 25% la estamos enviando a la zona mediterránea, es decir, yo creo que es ciertamente importante. Dentro también de pilares, quizá la gran palabra que tiene ahora mismo el municipio de La Unión, Portmán. Portmán, el gran deseo latente, el próximo 30 de marzo, sábado de pasión, por cierto, se cumplen 23 años desde que los vertidos cesaron. Los vertidos estuvieron 33 años echando desperdicio a la bahía. Ahora serían 23 esperando una regeneración que no llega. El vecino en general está tan ilusionado como escéptico. O sea, quiere creer, pero le cuesta creer.
¿Se puede decir ya cuándo va a entrar la primera máquina? ¿Se va a ver por ahí una máquina o cómo está? Hagamos un juego de palabras. Si el 23 de marzo es el sábado de Pasión y se cumplen 23 años desde que todo aquello se nos fue al traste y después hubo promesas, compromisos, todos ellos incumplidos, digamos que el día 30 de marzo, una semana después, que es sábado de gloria, podamos por fin decir, pues ahora, no sé si será el 30, el 31, el 27 o el 2 de abril. En cualquier caso, por hacer el juego de palabras, el sábado de gloria podríamos tener la magnífica noticia de que ya tenemos un proyecto, aquello que iba a salir en diciembre pasado, que se descubrió que alguien había movido las plicas con intereses, lógicamente, no para ser canonizado en el Vaticano, que hay gente desordenada. Sí, para llevársela, ni más ni menos, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, pues se ha corrido. Durante este tiempo se ha ido a una gran velocidad, porque a finales de marzo, probablemente el sábado de gloria, tengamos por fin ese proyecto que iniciará su andadura. Y permítame un paréntesis para decir que el alcalde de la Unión, en todas las cosas, es un alcalde al que hay que darle el premio a la constancia, dicho de manera fina. Voy a decirlo de una manera menos fina. Es un martillo pilón, un auténtico martillo pilón. Muerde presa y no la suelta. Se empeñó en que había que hacer esto, como en tantas otras cosas se ha empeñado, y hasta que no lo consigue no deja de dar la vara, bendito sea Dios que da la vara, como él sabe darla. Porque gracias a lo cual ese proyecto se había perdido, que se había interrumpido, por lo que todos sabemos, un accidente. De un intento de corruptela. Sí. Al final ese proyecto sale para finales del mes de marzo, lo que significa que a partir de entonces se trabaja a gran velocidad, de tal manera que para finales de este año, usted dice, ¿cuándo la primera máquina? A finales de este año estará la primera máquina. Es que eso es fundamental, que el vecino diga, ya están las máquinas en Portmán. Fundamental. Y a lo largo del año 2014 y 2015 habremos hecho el 60% de la recuperación de Portmán en esa primera fase. 2 años después se finalizará el 40% restante, incluso un poquito menos de 2 años, con lo cual habrá quedado perfectamente regenerado. Aparte de que no es para la Unión, igual que decimos que la Unión puede sufrir las circunstancias de todo el campo de Cartagena, los beneficios de la Unión son también para todo el campo de... Y para toda la región. Es que yo también iba con el efecto dominó. La verdad que yo soy más lento, no otra cosa. Otra cuestión. Las 2 últimas preguntas que hemos hablado de inversión y de la Unión. Ahora los quería fundir en un asunto. Se han inaugurado el pabellón de deportes, el ciclo terciario de la depuradora, el centro de salud, el museo de Semana Santa, que ya están construidos, y también se va a poner en marcha el nuevo colegio. Yo no sé si esto tiene que ver algo el martillo pilón. Sí, todo. El martillo pilón, cuando yo le pedí que fuera candidato a la alcaldía, dijo sí, pero aquí hay unas condiciones que si se cumplen, yo repetiré, y si no se cumplen, yo me pondré enfrente de este gobierno porque yo, ante todo, soy de la Unión. Cumplimos, faltaría más, repitió, ganó las elecciones, en esta ocasión con una mayoría clara, pero eso no le ha permitido ni mucho menos acomodarse. Sigue siendo el mismo luchador de siempre, con más ilusión que nunca y exigiendo, por tanto, por ejemplo, el que en menos de estos 2 años de este nuevo mandato, desde el año 2011, ya se hayan invertido en la Unión, pese a la que está cayendo, un momento de crisis terrible, algo más de 8 millones de euros, por ejemplo, en esas obras a las que usted acaba de hacer referencia y que dentro de inmediato iniciamos además la construcción. Además serán más de 10, 11 millones o por ahí creo en total. Nos iremos a 11 millones aproximadamente. Que está muy bien con la que está cayendo, me refiero. Y todavía quedarán 2 años más para finalizar la legislatura, con lo que el martillo pilón, es decir, hablemos con respeto del alcalde, que me va a retirar el saludo, además es muy grande y yo a él no me enfrento, pero Paco Bernabé, que por otra parte es un gran amigo mío, en esos 2 años que todavía quedarán para agotar la legislatura, seguro que seguirá exigiendo para la Unión cosas. Le iba a preguntar si con esto el grifo se cerraba o le quedaba agua. Aunque no le quede agua, no quiere decir que no vaya a tener agua. No, está claro que, mire, el compromiso nuestro con la región entera, desde el gobierno de la región, y con la Unión, y no lo digo porque estoy en la Unión, es que es un compromiso que yo creo que, además, se está demostrando, como el movimiento se ha de demostrar, andando, compromiso es total y absoluto, por lo que aquí, desde luego, podremos tener grandes sequías, y esta es una región de sequías. Agua no ha de faltar para la Unión.
Está grabado, ¿eh? Está grabado. Bien. La Unión también apuesta, sobre todo, por la promoción turística como otra vía de interés. Tiene los festivales, tiene el parque minero, el Cante las Minas. Ahora también han llegado a un acuerdo para que el turistas que vienen a los cruceros de Cartagena también vengan a esta zona. Es un aspecto que también se está moviendo bastante, y sobre todo tiene ese festival del Cante las Minas, quizás el principal de la región de Murcia, el más enraizado, y que ahora se quiere unir con la marca España. Es decir, ya no es que va a recorrer toda España, puede recorrer también, llegar hasta Japón o por ahí, de estos sitios muy lejos que están tan allá. Del tema ¿qué nos puede aportar? Pues mire, yo creo que la Unión tiene una especificidad, tiene una peculiaridad que no tiene cualquier otro municipio, lo que permite decir que el turismo en la Unión no es un turismo más, es un turismo especial, porque la singularidad, usted lo ha comentado, del Festival del Cante de las Minas de la Unión, con proyección internacional, conocido en el mundo entero, el más importante y, por tanto, el primero de los festivales en materia de festival flamenco. Esto hace que la Unión sea un polo de atracción más allá del sol y playa, lo cual no significa que no sea combinable con el sol y playa. Hemos hablado recientemente de la regeneración de la bahía de Portmán. Estamos trabajando Ayuntamiento y Comunidad Autónoma en cuanto a ese puerto que ha superado ya todo el proceso de evaluación de impacto medioambiental, que es favorable, de estudio de viabilidad económica, que es favorable. Estamos dándole forma a un futuro turístico extraordinariamente importante y viable en la Unión. Pero es que además de todo ello hay un engranaje entre ese sol y playa y después la realidad minera de la Unión. La mina famosísima, la mina Agrupa Vicenta, es un exponente claro de lo que estamos diciendo. Si a todo ello sumamos además esta capacidad de internacionalizar, como está haciendo el alcalde Francisco Bernabé, internacionalizar el Festival de la Unión, yo creo que estamos hablando pues de una proyección realmente extraordinaria para un potencial turístico que va más allá del turismo al uso estándar conocido de cualquier otro lugar. Yo, desde luego, estoy por la labor de echar una mano. Yo ya me he puesto al servicio, soy presidente de la fundación. Yo, desde luego, me he puesto al servicio del alcalde, que es el que lleva el día a día, con entusiasmo, como él sabe hacerlo, para ir a donde haya que ir, dirigirme a quien tenga que dirigirme y, desde luego, pues potenciar el festival, porque es que es digno de ser potenciado. Por último, un asunto puramente doméstico, como buena parte de esta pregunta también lleva aspectos económicos. El Ayuntamiento también de la Unión pues está haciendo su labor también de adaptarse a las pautas, a la economía, a los déficits y demás. Ha tenido que aplicar medidas quizás no populares, como han sido lo del recibo del agua, la tarifa del agua. Luego han venido otras que han sido para compensar y ayudar a las familias más necesitadas dentro de esas medidas. Lo que es cierto es que el final del año han sido un déficit, creo que más de 200.000 euros ha tenido el Ayuntamiento. Superávit. Un superávit. Un superávit. Sí. ¿Qué le parece más o menos la gestión que está haciendo la...? Pues mire, eso es moverse realmente en el alambre, además sin red debajo, con caída libre, porque tener que heredar un ayuntamiento en la situación económica en la que Francisco Bernabé lo heredó, con unas deudas solamente en materia de recibos de agua, que superaban los 3 millones de euros. Oiga, 3 millones de euros, es decir, más de 500 millones de las antiguas pesetas. Es que es mucho dinero. Es que esto hay que traducirlo en pesetas. Porque del año 2007 al año 2011, perdón, del año 2003 al año 2007, no se había pagado un solo recibo de agua a Canales del Tevilla, que es quienes vendían el agua a la Unión. Pero bueno, ¿en qué cabeza cabe que un ayuntamiento no pague recibos del agua? Claro, el alcalde que llega se encuentra de pronto, es que yo tengo aquí más de 3 millones de deuda que tengo que pagar. Esto es lo que hace que tenga que incrementar ligeramente, yo sé que es muy impopular, el recibo del agua. Lo peor es que como no incremento, no pago la deuda. Y si no pago la deuda, mañana Canales del Tevilla me corta el agua. Ahora que vaya el alcalde a explicarle a un vecino cualquiera de la Unión que cuando abra el grifo no va a caer agua. Porque es que como no hemos subido un poquito, que es por mucho que hoy sea subir un poquito, es mucho. Es mucho. Estamos en crisis y a nadie le gusta que se nos suba cualquier cosa, incluido el recibo del agua. Pero mire, es que la realidad es la que es. Es que este hombre se ha encontrado con ese problema.
Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Ha habido superávit? Perfecto. Impuesto de bienes inmuebles. Aquí hay familias necesitadas, muy vulnerables económicamente, pues yo voy a subvencionar ese impuesto de bienes inmuebles porque he tenido superávit y en vez de gastármelo en otras cosas, en fuego de artificio, pienso en los más necesitados y a ellos me dirijo para que tengan el beneficio de ese superávit. O sea que eso es digno de elogio y eso es política social de verdad. Que el superávit se va a destinar a rebajar el impuesto de bienes inmuebles con la misma política del agua. Me refiero porque la noticia la está dando usted, no por otra cosa. El superávit se va, porque yo lo sé y el alcalde está en sus cálculos, el superávit va a estar destinado precisamente a subvencionar, a que el impuesto de bienes inmuebles, que todo el mundo tiene que pagar, los más necesitados paguen menos. Algunos pueden quedar incluso excluidos. Pues nos vamos a despedir con esta buena noticia. Me refiero a todo lo que sean buenas noticias para los vecinos. Sin duda alguna. Ahora, que la buena noticia no es mía, ¿eh? La buena noticia es del alcalde, que es el que lo va a hacer. Pero usted ha sido, entre comillas, es el portavoz. El portavoz de la misma, el que la ha dado a conocer. Le agradecemos mucho lo que haya atendido durante este tiempo a los vecinos de la Unión a través de las 3 plataformas informativas. También le deseamos mucha suerte, que en todos sus deseos también se materialicen y salgan adelante. Y damos las gracias y lo sabe perfectamente el alcalde que la Unión es su casa. Muchísimas gracias. Así me siento siempre muy agradecido y enhorabuena porque sé que este es un medio que llega al corazón de todos los unioneses. Gracias. Pues muchas gracias y gracias a todos los que nos han seguido en esta entrevista.